Mi proyecto actual, señor, es consagrarme. Usted es candidato al infierno. Ya estoy en el infierno. Llamo compañero a todo el país, en los mítines le llamo compañero. Compañeros no somos. Lo veo mejor que antes. Pasaron 17 operaciones. Joaquín almorzando con un presidente de derecha por invitación del embajador español. La pregunta esta sí es buena y muy cabrón. Este es un espacio de opinión destinado a buscar verdades, con frontalidad, crítica a todos y pluralismo. El periodismo de opinión siempre asume una posición. No esperen de mí entonces imparcialidad, pero sí trabajo para ser veraz. Mis opiniones no comprometen ni representan a Canal 1. Yo respondo por ellas. Mis invitados, por las suyas. Bienvenidos televidentes de Canal 1 al penúltimo programa de Veraz en este ciclo que concluye el domingo 22 de noviembre. El 24 cumplimos 2 años y el 29, Dios mediante, estamos al aire otra vez por otra serie de medios y de plataformas. En Canal 1 siguen por señal abierta, en cableras, en Facebook Live de @Noticiero1 y especialmente por FM 103.7, la gran señal nacional de Radio Sonorama. Esta vez para un asunto crucial. ¿Cómo no terminar tan mal el último semestre económicamente? ¿Cómo mejorar lo que se pueda mejorar? ¿Qué se alcanza a hacer de lo que es urgente hacer? Y para eso está convocado por primera ocasión un líder gremial, empresarial, a lo largo de todo el programa, porque a lo largo de 5 años y medio, parte del gobierno de Correa y durante el gobierno de Moreno, él, el ingeniero Francisco Alarcón, presidente de la Cámara, Patricio Alarcón, presidente de la otro, conviene también el apellido de Osvaldo Moreno, le dije Osvaldo, Dios, el ingeniero Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito, se ha empeñado en criticar lo equivocado, en sugerir lo acertado, con algunos logros coyunturales pero significativos y reveses que para el comercio no han sido tan graves como para el país. Entonces, es vital en los 6 meses pendientes no arruinarla más, no embarrarla, no rematarla. Ya hay una buena señal, el nuevo ministro de Finanzas, y marcó un nuevo camino, por lo menos en lo que resta del periodo, a propósito de la presencia de él recientemente, el ingeniero Patricio Alarcón. Vean, esto fue lo que dijo, y empezamos con eso, en una comparecencia reciente en Al Día, en donde le averiguaba especialmente de reactivación económica. Mire, lo único que nosotros podemos hacer en este momento es tratar de mantener una reactivación con orden, que las cosas se vayan dando, que la gente pueda salir, que la gente entienda que se tiene que cuidar de mejor manera, que la gente no deje de salir, pero cuidándose. Esa va a ser la única manera, reactivación con orden y con prudencia. Otra manera puede ser que se inyecte el dinero que llega, que lamentablemente no le alcanza, porque se dejó un hueco tan grande, que todo el dinero que llega se va a pagar proveedores, se va a pagar gas, se va a pagar atrasos en cuanto a sueldos, se va a pagar atrasos en cuanto a la seguridad social. Entonces Mauricio Pozo no puede ser un mago después de que le dejaron la economía destrozada. Pero una alternativa fuera que llegue ese dinero y se inyecte en el aparato productivo, cosa que lo veo muy difícil, Carlos. Bien, esto fue ni bien estrenado Mauricio Pozo, hace casi un mes. Ha transcurrido ese mes. ¿Cómo concretamos este reto tan complejo? Ingeniero, bienvenido y gracias por concurrir, que usted presenta. Reactivación con orden. Muy buenas noches, Carlos. Gracias por el espacio. Mira, yo he sido crítico cuando he tenido que ser crítico y he aceptado las certezas que este gobierno ha tenido, porque ha tenido certezas, mira, empezando por descorreizar al país. Un vicepresidente preso, denuncias de corrupción, institucionalidad, cambios en el Consejo de Participación Ciudadana, la consulta popular, que lo que hizo es prohibir la reelección indefinida, aciertos buenos en materia también de política exterior. Avanzó bien con el canciller Valencia, avanzó muy bien con el ministro Campana. Entonces, hay cosas muy buenas
que ha hecho el presidente Moreno. El problema fue cuando se asesoró mal ya para hacer política y para tomar decisiones económicas equivocadas, porque no existieron cambios durante el periodo del presidente Moreno en cuanto al cambio de modelo económico tan necesario para sacar al país adelante, Tanto porque el país necesita un con cambio. 2 ministros de Correa y luego vino otro que era del gremio de ustedes, que se esperaba que le dé un giro al menos de 90 grados, y lo que hizo fue profundizar los errores de los anteriores, pero ok. Sí, Ya, y no, le voy a hacer las propuestas, pero es importante que el ciudadano en general entienda que nosotros hemos sido críticos, pero con fundamentos. Ustedes han sido gobierno, que críticos. No, yo no he sido... Ministro de la Producción, el sector empresarial. Ministro de Finanzas fue su antecesor en el gremio, no sé qué, nacional de la Federación, no sé cuánto. Pablo Campana, empresario industrial ahora, Iván Ontaneda. ¿Sigo? No, puede seguir, pero a la gente no se le puede medir porque vino de un gremio, porque es un amigo, pero se le tiene que medir por sus resultados. La economía la han manejado empresarios. No la han manejado empresarios y la han manejado mal, porque tienen que tener algo claro, Carlos. Ay, no, que era Pablo Campana, que era Richard Martínez. Mire, ahí el error nunca ha existido en el Ministerio de Producción mientras estuvo Pablo Campana, y le voy a explicar por qué. Pablo Campana se va porque no tenía margen de maniobra. Pablo Campana lo que pedía es que se baje el ISD. Pablo Campana trataba de atraer inversión, pero lamentablemente el Ministerio de la Producción, de Comercio Exterior, Industrias y Pesca está cooptado por el Ministerio de Finanzas. No se puede tomar una sola decisión. No puede bajar un arancel. Estaba cooptado por un empresario. O sea, es que Martínez que se metamorfoseó cuando entró a Finanzas. Mire, si era hombre de ustedes. Lo que pasa es que, primero que no era hombre nuestro. Yo me enteré por la prensa que llegó al Ministerio de Finanzas y le he dicho varias Frente Unitario de Trabajadores. Es una persona que, y no, fue parte de este gobierno. Fue presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano que usted presidió después. Por favor, Carlos, sin ningún tipo de objetivo, claro, sin un norte. Mantuvieron el gasto, el gradualismo. Mantuvieron el gradualismo y no atrajeron inversión. ¿Traidor entonces? No, una persona que yo no puedo emitir un juicio yo le voy a dar los resultados, Carlos. ¿Qué son? Mire, ¿qué son? Mantuvo alrededor de 22 empresas públicas. Ya por la pandemia empiezan a tomar decisiones en TAME, empiezan a tomar decisiones en centros de entrenamiento de alto rendimiento, empiezan a tomar acciones de inmobiliaria, pero por la pandemia. Caso contrario, esas empresas seguían liquidando. No hubo acción. Mire, le voy a demostrar más cuadros significativas que son CNT y Banco del Pacífico. Mire, pero eso no es el problema, eso no es el problema. Primero usted tiene que liquidar, evitar las pérdidas, concesionar lo que no le vaya sirviendo, pero tiene que tomar decisiones. Mire, este es otro cuadro. En el 2017 habían 645,000 funcionarios públicos, en el 2019 645,000 empleados públicos. A la fecha 617,000 empleados públicos, pero por la pandemia. Le voy a dar otra cifra. Durante el 2017 se gastaba en gasto corriente 28,400 millones. En el 2019 30,870 millones. De enero a julio, 16,200 millones. Mire el gasto. Cuando Patricio Rivera era el ministro, el gasto total del sector público no financiero era de 38,000 millones. En el 2019, el gasto total era de 38,943 millones. Wow. O sea, era lo mismo, más de lo mismo. No, era peor. Sí, es lo mismo, peor. Si lo quiere ver. Parece una cifra insignificante, 900 millones de dólares más. No, es que 38,000. Es una barbaridad de plata, pero más allá de eso. La burocracia debía estar en 450,000, está en 617,000. La burocracia, el gasto, el promedio del gasto público en la región es de 25 puntos del PIB. En el Ecuador supera el 35% del PIB. Un país mal manejado. Y mire, vamos más allá, porque yo estoy hablando de modelos, de ideología, de empujar al aparato productivo, de bajar el gasto público, de un cambio. Pero mire lo que sucede. En el 2017, esto no voy a mostrar el cuadro, pero en el 2017 arrancan las reformas tributarias con el señor economista Patricio Rivera y se crea un Consejo Consultivo Productivo y Tributario, de los cuales eran miembros el actual ministro de la Producción y el ex ministro de Finanzas. ¿Qué pasó en este Consejo Consultivo Productivo y Tributario? Viajamos, propuestas, eventos, no subieron impuestos. Nos subieron en 3 puntos el impuesto a la renta y eliminaron la deducción de la jubilación patronal. Las empresas trasquiladas. ¿Qué pasó después? Eso no es lo grave. Cuando ya entran los funcionarios que en teoría venían de las cámaras, otra reforma tributaria.
en el 2018. Se eliminan exenciones tributarias del 13º, 14º sueldo, se elimina el IVA, se elimina la tarifa cero del IVA de autos híbridos, por darle un ejemplo. Y en el 2019, en la ley de simplicidad tributaria, graban dividendos a las empresas extranjeras, reducen la deducibilidad en pagos de intereses al exterior, hay impuestos a las ventas por 3 años a las empresas, IVA ahí vas a las plataformas digitales, ICES a las fundas plásticas, ICES a los teléfonos celulares, y el pastel, la cereza del pastel, perdón. Ahorita un decreto con un impuesto anticipado a la renta. Entonces, mire, la idea es el fiscalismo. Usted combatió todo eso. ¿De qué sirvió? No, mire, evidentemente no tuve resultados al no estar de acuerdo. ¿Por qué? Porque mantuvieron... No es cierto. No, mire, Él ha conseguido que el ISD paulatinamente... No, y mire, yo creo que el impuesto a la salida de divisas... Trataron de pasar la última... que no se sube el impuesto a la renta 14%. No, y en la ley humanitaria conseguimos que no se suban impuestos, porque querían de cajón subir impuestos en la ley humanitaria. Que en este último impuesto absurdo a los televisores de alta gama, no sé qué, no sé cuánto. Temas muy puntuales de aranceles. Pero mire, más allá de esto, lo que yo quiero probarle a ustedes es que no se tomaron decisiones, se manejó muy mal la economía, no hubo un norte, un objetivo en cuanto al modelo económico. Vamos Entonces, a seguir llorando. No ha habido un empresario. Vamos a seguir pero nunca hemos llorado. ¿Lloviendo sobre mojado? Siempre hemos hecho propuestas, hemos tenido 2 propuestas. ¿Cuáles son para los 6 meses que quedan? Para los 6 meses que quedan. Una cosa es pensar a corto plazo y las medidas que hay que tomar a corto plazo y a largo plazo también. Ha hecho 3 documentos extensos sobre Consenso Ecuador que el gobierno debió haber recogido, 2, en vez de... Otro hizo Blasco Peñarreta, entonces. Sí, bueno, en vez de repetir el diálogo nacional que volvió a hacer otro... El diálogo nunca existió. No, miren, hubo. Hicieron eventos para anunciar que querían un diálogo con el IES, materia económica, nunca hicieron el seguimiento. Hicieron eventos, anuncios y nadie hizo Esto lo fue. El seguimiento, perdón. Aquí hay una visión de mediano y de largo plazo de cómo cambiar el Ecuador. Para eso tiene que haber un gobierno distinto. No lo va a haber sino hasta mayo, sí, cuando se posesione. Y ojalá que con una perspectiva diferente en cuanto a los cambios que debemos de cara al país. ¿No estás seguro? No, ¿cómo vamos a estar seguros? ¿No nadie puede estar seguro. Estoy optimista, seguro no estoy. ¿Usted cree que después de lo que el Ecuador ha vivido puede escoger algún heredero de Lazo de Moreno, de Correa o de Moreno? No deberíamos. Si lo que queremos es un cambio. Lo que necesitamos es libertad para progresar, pues. ¿Por qué liberar la economía. ¿Pero por qué duda? Porque mire, ¿por qué lo dudo? Porque hicieron las cosas muy mal en los últimos 2 años en el gobierno en cuanto a las decisiones políticas y en cuanto a las decisiones económicas. Y las decisiones políticas, le voy a ser muy franco. Mire, el decreto 883, me parece que fue la eliminación de los subsidios. Fue tan mal planificado. Yo estoy en contra de los subsidios, tienen que ser temporales, enfocados a los más pobres, pero usted no podía de un plumazo subirle el precio del pasaje a 60% de los ecuatorianos que viven en la informalidad. Y en esa coyuntura... Mal hecho. ¿Por qué los indígenas aparecieron como los mayores opositores cuando debieron ser los empresarios los mayores opositores? Señores, una buena medida, la ruina si la toma una mala implementación, no sean pendejos. Mire, estuvo mal hecha, mal planificada, muchos empresarios no comprendieron lo que se venía a venir, no nos pusimos a poner de acuerdo. Ok, también hay una autocrítica y qué bueno. No, yo sí lo comprendí, a mucha gente no lo comprendió. Sí. Y el tema es, usted no le puede quitar los ingresos al más pobre de una sola. Pero bueno, pero improvisación en el tema político, mal manejo político, pensaron solo en política y no en resultados. Hablemos de la autocrítica empresarial que usted acaba de hacer, qué importante. Muchos empresarios no estuvieron de acuerdo, o sea, no hubo acuerdo entre ustedes. Sí, porque el comercio piensa en el comercio, la industria piensa en la industria. Muchos empresarios no conocen la realidad del ciudadano común y ese es un error, en el Ecuador. Usted tiene que entender que hay gente que vive con centavos todos los días. Segunda cosa que celebro que diga. ¿Ya? ¿Cuál es la autocrítica que tienen que hacerse ustedes entonces, no solamente que hacen al gobierno, para que tengan en ciertos temas comunes un principio de acción común? Miren, si esto beneficia más al comercio y menos a la industria, por Dios, no se pongan en esa división secundaria. Hay que ver si esto da mayor crecimiento económico al país. Nunca vamos a tener todos el mismo grado de beneficio por una medida. ¿Cuándo alguien les hace entender eso a los empresarios? No, mire, yo creo que cada vez estamos más conscientes de que tenemos que entender al ciudadano, de que debemos trabajar para sacar adelante al país.
¿Qué evidencia le puedo dar yo? Yo no le puedo dar ninguna evidencia en este momento, Mire, pero lo que nosotros tratamos de hacer es trabajar con responsabilidad, cuando usted descubrió lo del INEC y usted se anticipó a revelar esos datos, ¿alguien lo apoyó a usted por esa reacción de quererlo enjuiciar? A mí me apoyaron la mayoría de gremios productivos. ¿Haciendo? Pronunciándose en contra de lo que pretendía hacer la autoridad, pues, y eso está muy bien. Un comunicado. No, pero está bien porque mire, muchos gremios también son muy amigos de las autoridades y yo aprecio el respaldo que me dieron las diferentes cámaras. Okay. Estuvo muy bien, nos unimos. Ya. Cuando hay problemas, nos unimos. Ya, nos desviamos un poco. Pero mire, ya, y solo para entrar, si es que vuelve el correísmo en este país, será por las malas decisiones económicas y políticas y por lo mal asesorado que estuvo el presidente durante los últimos 2 años. No se olvide de eso, sí, eso es importante. Y porque el gobierno termine peor de lo que está. Si el gobierno termina, si el gobierno termina peor de lo que está, le está dando un pasaporte al candidato de Correa al poder. ¿Cómo hacemos para no terminar peor de lo que está? Perdimos tiempo porque una cosa, el presidente es valiente, tomó decisiones muy fuertes al principio, que la consulta popular, que meter preso, ya lo dijo, pero y además política exterior, pero perdimos tiempo. Ojo, que hay que hacer no me interesa el pasado tanto como el presente. Sí, hay mucho por hacer. ¿Qué hacemos para no embarrarla? Ya, ok. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Dejar listo dentro de lo que se pueda ciertas reformas o ciertos cambios puntuales para que se encamine de mejor manera la economía. Por ejemplo, reformas arancelarias. Ojo, hay cómo bajar aranceles específicos en productos de consumo. Hay cómo bajar aranceles en materias primas y en bienes de capital. Camiones, maquinarias textiles, maquinarias, me invento, para la industria maderera, envases, químicos. Entonces, yo creo que hay que liberar, ¿no es cierto?, los aranceles en todos los productos que son insumos para la producción o bienes de capital. Hay allí una medida concreta. Ya, es concreta y le cuesta al país, ojo, lo que le estoy diciendo es difícil porque le cuesta al país alrededor de 700 millones de dólares, pero se debe hacerlo. ¿Para qué? Para incentivar la producción, para incentivar, para bajar los costos de producción y aumentar la competitividad. Está diciéndolo mal, no es cierto que le cuesta. Le deja de significar ingresos de 700 millones por un lado. Vamos para las medidas, pero le crece ingresos por otro, porque crece el movimiento económico. Hay que tomar algunas medidas, pero sí, lo que le estoy diciendo ya le voy a decir, es parte de algo integral que se debe hacer. ¿Aquí las puede tomar Mauricio Pozo? Las puede tomar Mauricio Pozo. De hecho, como le dije, el Ministerio de Comercio Exterior antes podía tomar decisiones para bajar aranceles. Esa ley la cambió el exministro Rivera, la mantuvo el exministro de Finanzas, lamentablemente, y ahora el Ministerio de la Producción no sirve para... O sea, si el día de mañana deja de existir el Ministerio de Producción en este país, no pasa nada, Carlos. Así de simple. Oiga, por Dios. No pasa nada. ¿Cómo va a decir eso? Y mira, ese es el que está negociando el tratado comercial con los Estados Unidos. Eso lo puede hacer la Cancillería. Pero bueno, más allá de eso. Y yo le digo por qué. Pablo Campana se va porque pierde su margen de maniobra. Entonces, meten a un ministro que reporta al Ministerio de Finanzas y está de acuerdo en que hay que mantener impuestos, subir impuestos, no bajar el gasto, y se mantiene ahí. O sea, Iván Montaneda también se dejó mantener por la línea oficial y dejó la línea empresarial. Es parte del gobierno, él es parte de esa línea, él piensa igual que este gobierno. Ya, vamos al otro. Usted decía bien que estas 3 medidas concretas, solo para ejemplificar... esto solo le estoy diciendo aranceles, hay más por hacer. Hay más por hacer. Tienen que ir dentro de una política y una visión integral. ¿No es mejor que las deje Mauricio Pozo, como ha anunciado, borroneadas, esbozadas, mejor dicho, borroneadas de estar borradas, esbozadas? Él dijo que va la reforma laboral, la reforma de la seguridad social y la reforma tributaria, dejar borrador para que el siguiente gobierno... Dejar el borrador para que discuta la próxima asamblea. Cuando el cambio de mando me parece que es el 24 de mayo. Ajá. Pero podemos adelantar ciertos cambios antes del 24 de mayo del 2021. Yo estoy de acuerdo. Y hay que hacerlo ya. Esperar 6 meses. ¿Por qué no podemos dejar que aumente y aumente la pobreza? Sí, o sea, dejar un ministro solamente para que prepare que le vaya mejor al próximo. Yo le doy ideas, buenos abogados y se hace el borrador. Pero no, se trata de hacer cambios, implementar cambios en cuanto al modelo. Ya. Tratamos hace un rato tangencialmente lo del INEC. Quiero revisar. Sí, ya vamos a eso. Recién hemos comenzado, dale suave. ¿Ya? ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Quieres que haga una pausa aquí? ¿Ya? Ok, ya. Entonces, sí, está bien. Yo estoy contento, ese es el ritmo, no hay problema. Tratamos hace un rato lo del INEC.
Curiosamente, fue el momento de más choque entre este líder empresarial y el gobierno. Llegaron al extremo de iniciar un proceso para un juicio. Recordemos un momento lo que respondió recién sobre este tema Patricio Alarcón, también en una comparecencia en Al Día. Básicamente lo que la información decía es que 2 de cada 8 ecuatorianos cuentan con un trabajo formal. La situación era preocupante, evidentemente. En el Ecuador existían alrededor de 320,000 desafiliaciones al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, subían las cifras de subempleo. Yo asumo que querían analizar para presentar de mejor manera las cifras, omitir ciertas cifras, pero se me hace raro esa actuación. Entonces existen 2 posibilidades. Estaban molestos en el INE porque no querían presentar las cifras, porque querían maquillar las cifras, porque querían cambiar las cifras, tal como usted puede mencionarlo. O la segunda puede ser que yo he sido crítico muchas veces con el manejo económico, he sido crítico con el manejo político o la asesoría política que le dan al presidente, y había gente que no le gustaba lo que yo decía y buscó la excusa para molestar. Si se dan cuenta lo importante y lo grave que es lo que acaba de decir Patricio Alarcón, lo vamos a discutir cuando volvamos a esta primera pausa que sostenemos en la entrevista Veraz con el presidente de la Cámara de Comercio de Quito. BH Group. Servicios de asesoría, consultorías y representación legal, política, comunicación, negocios, imagen. Desde los estudios de Ecuador en Vivo en Guayaquil, proseguimos con esta entrevista Veraz para Canal 1 en señal abierta, Cableras, Facebook Live de @Noticiero 1 y 103.7 FM Radio Sonorama en todo el territorio nacional. Y concluí la parte anterior diciendo que era muy grave lo que Patricio Alarcón decía a propósito de los datos que divulgó el INE. Por cualquiera de las 2 alternativas. Lo uno, les molestó que se haya anticipado, ¿ya? En cuyo caso, ¿cuál era el problema? Se perdieron ellos la primicia. O con eso les fregó la maniobra de maquillar las cifras. Más trascendente aún es que esa realidad no corresponda a la verdad, porque según lo grave que sea la situación de empleo o de desempleo, tiene sentido las medidas que usted proponga o no. Lo interesante es que después ratificaron lo que usted había dicho. Nunca ha dicho, dijeron que mintió, que las adulteró, sino que se anticipó en darlas que eran reservadas y se pusieron a hacer también una persecución de qué empleados la divulgaron, etcétera. En cuanto a empleo, ¿qué revelaban, qué situación revelaban esas cifras? Porque el gobierno se está vanagloriando estadísticamente, estuvo recién aquí el ministro de Trabajo hace 2 semanas, de que hay un convalecimiento del empleo, ya sea porque se cayó tan bajo que lo único que quedaba era subir, como porque ciertas medidas han funcionado. Mire, las cifras que se demostraron hace un momento es que la gran mayoría de ecuatorianos estaban viviendo de la informalidad, pues. Lo más ácido que usted puede ver dentro de una cifra de desempleo son las desafiliaciones del IES. Por darle un ejemplo, ya pasó lo de la publicación de las cifras. Más de 200,000. Más, 300,000 o más desafiliaciones. Del IES, correcto. Sí, del IES. Y evidentemente, pues, la situación laboral se tiene que mejorar en algo con la reactivación, porque en algo se reactiva el consumo, las ventas, y poco a poco tiene que irse reactivando la economía. Pero no es un logro, pues, las cifras que hoy presenta el gobierno, porque no se han tomado medidas estructurales. Ahora, sin embargo, no hemos quedado tan bajo como otros países, Argentina, por ejemplo, Chile, por ejemplo. Inclusive en convulsión social, Perú, por ejemplo. Argentina puede ser. En Chile me gustaría revisar bien las cifras, no lo he revisado. No Perú. Y en Perú también me gustaría revisar las cifras. ¿Cómo se miden? Le quiero decir que el gobierno no manejó tan mal la pandemia como esos otros gobiernos. Mire, no lo sé. Yo veo los resultados. En la ciudad de Guayaquil, una cantidad de gente que murió. Eso es lo que yo estoy viendo. Y creo que dentro de todo,
existió un error a nivel nacional para la reactivación y para la pandemia. Y es que se dejaron ciertas decisiones que se las tomen en las cosas cantonales. Y ahora tenemos problemas. Yo sé que la movilidad o la competencia del transporte lo tiene el municipio de Quito. Pero mire, en Quito implementan diferentes medidas que en Guayaquil. En Quito existe la prioridad, por darle un ejemplo, que complica la economía y complica la salud, de solucionar un problema de movilidad antes que un problema de salud o un problema económico. Entonces, mire, yo creo que no existió a su debido momento una planificación y un orden para tomar medidas a nivel nacional, pero tal vez se trataron de lavar las manos. Ya que entró en lo de Quito, y en este caso lo uno está casado con lo otro. Salud está casado con economía, pandemia está casado con reactivación. Ustedes han insistido con el alcalde Yunda en que se dé una mayor flexibilidad a la movilización de privados, cuando lo que debería es fortalecerse el transporte público, porque en la medida en que más vayan en transporte público, menos carros van a poner en la ciudad. ¿Por qué discrepan con eso? Mire, si es que más gente utiliza el transporte público, el día que usted no puede utilizar su vehículo, usted tiene que subirse a un taxi o ir a tomar un bus, ¿qué es lo que sucede? Usted tiene más probabilidades de contagiarse, pues. Es simple. Si usted no puede salir un día porque tiene que irse a la farmacia, al supermercado, al doctor, a cualquier reunión, usted está perdiendo productividad, pues. Entonces va en contra del sentido común. ¿Y sabe qué es lo más triste en Quito? Que tenemos 2 concejales que nos apoyan. Mario Granda y Bernardo Abad, principalmente. El resto no quiere saber. ¿Elena Coloma tampoco? No, ella no nos apoyó. Ella está en contra. No puedo creer. No lo sé, tendrá sus motivos, pero es tan ilógico lo que ustedes dicen. Es sentido común, Carlos. Y no es que estamos criticando por criticar. No, pues. Eso crea también un problema. Es decir, aumenta el nivel de congestión vehicular y de lentitud en circulación y de contaminación. Pero versus lo otro es secundario. Mire, en este momento la prioridad tiene que ser la salud y la economía. Más gente en transporte público, más contagio. Más restricciones de movilidad, menos crecimiento en las ventas, de crecimiento económico. Simple. Pero el municipio tiene intenciones de solucionar un problema de movilidad sin tener un transporte público adecuado. El metro no está parando, no hay un sistema de pagos únicos, no hay un corredor vial al norte que llega hasta Carapungo, por dar un ejemplo. Temas básicos, ¿Culpa Carlos. de ustedes? ¿Culpa de quién? Culpa de ustedes, de los sectores empresariales que tuvieron 5 candidatos distintos en vez de tener uno solo. Y eso fue lo que tenga un alcalde con el 20% de la votación. Culpa de ustedes. Nosotros no podemos obligar a nadie a que decline su candidatura. Hay una dispersión y hay una falta de liderazgo en Quito, eso es indudable. Okay, no lo pueden obligar, pues se lo dijeron, me acuerdo el debate que usted hizo en la Cámara de Comercio, Paola Ventimilla, Juan Carlos Holguín, Juan Carlos Solina, César Montúfar y uno más. Creo que no fue César Montúfar porque estaba invitado el alcalde Yunda, no me acuerdo. 5. Y en vez de decir ustedes, vean señores, los invitamos porque son candidatos, pero les proponemos que los 5 se pongan de acuerdo y apoyen a uno solo. No les dijeron eso. Así no va a cambiar mire, en el país necesitamos... ¿Por qué no? Les dieron la plataforma para que vayan a discrepar y dividirse más. En vez de decirles, ¿saben qué? Van a joder esta ciudad. Sucedió, esperemos que no pase lo mismo durante estas elecciones. Ok, sí, facilito, ¿no? Es criticar, es facilito, ¿no? Y mire, nosotros criticamos sobre temas puntuales. Ya, los temas políticos para los políticos. Oye, así de simple. Los temas económicos son políticos. Los temas económicos inciden en la política. Si usted maneja bien la economía, va a tener popularidad política en el mediano plazo, indudablemente. Pero tiene que tomar buenas decisiones. Y tiene que ser proactivo y tomar decisiones y ejecutar. Para eso está el Ejecutivo, por eso se llama Ejecutivo. Mencionó 3 que deberían tomarse a corto plazo por ahora. ¿Cuáles más? Ampliar las exclusiones del ISD. Es inconcebible que en este país exportemos impuestos. Y volvemos a lo mismo. Si yo tengo que importar un químico para producir, si yo tengo que importar una maquinaria para producir, si es que yo tengo que comprar un camión para producir, por darle ciertos ejemplos. Entonces, los aranceles y el ISD, fuera de que por ley este gobierno ya pudo desmantelar el ISD, pudo arrancar en eso, no lo hizo. Pero si es que no van a bajar el ISD, cosa que se debería hacer para hacer que el país sea competitivo, deberían ya ampliar la lista de exclusiones. Eso se puede hacer mañana. Rápido a la gente que es el ISD. El impuesto de salida de divisas implementado en el gobierno de Rafael Correa. 5%. 5% para evitar la salida de dólares del país. ¿Y qué efecto ha tenido? Que entran menos dólares. Que y la gente empresas lo sigue sacando igual aunque tenga que pagar el 5%. Claro, y los productos en el país suben de precio.
Además. ¿Ampliar las exclusiones en qué rubros, por ejemplo? Maquinarias, bienes de capital, camiones, en lo que se pueda, todo lo que se pueda. Ok, otra cosa, otra medida más. Mire, destinar un monto, cosa que es difícil, pero hay que tratar de buscar créditos para el sector productivo. ¿Ya? Se ofrecieron 2.000 millones de Reactívate 1.100 de Reactívate Ecuador. Mire, no sé si llegó del 20% de eso. A la final, se los comió Richard para Martínez. Bueno, parte de esa todo plata se iba al hueco, todo se va al hueco. Fue utilizada para lo de Goldman Sachs y de Credit Suisse, para eso sí hubo plata. Y en buena hora, porque la idea era que iban a venir los 1.400 millones de dólares, por los cuales están en 4 hasta Pero ahora. nadie va a estar nunca en desacuerdo de que se renegocie la deuda, porque van a bajar los flujos que se debe pagar en un futuro. Pues si usted tiene, usted pues siempre nunca hubo la respuesta que se esperó. Mire, yo tengo una duda, le voy a ser sincero, yo tengo una sola duda. Yo pienso que fue positiva la negociación con los tenedores de bono. Lo que yo no entiendo, porque yo he leído un informe de On-Roll 2, existía la posibilidad de una moratoria técnica de 30 días más para los intereses y 30 días más para el capital, pero las pagaron enseguida. Yo no entenderé nunca por qué. No lo sé. O sea, no lo sé. Uno lo quiere decir. No lo sé. Las comisiones, pues. No, yo no sé. Y los amigos y las gestiones. No yo tengo, sí lo sé, porque no sé. lo puedes probar. Yo no lo sé. Entonces, por eso no singularizo. Pero bueno, hay que tratar de traer más dinero para prestar a las empresas. Las empresas solo van a sobrevivir si tienen capital, si tienen financiamiento en mejores condiciones. ¿De dónde, ingeniero? Ya fue Mauricio Pozo a Washington, dijo que los 2.000 pendientes del fondo son independientes de los 500 millones del Banco Ahorita Mundial. Tienen que llegar 2.000 más en diciembre, ¿no? A finales. Sí. Si es que a la vez aceptamos un crédito de China, pero vendiéndole petróleo a $2.43. Bueno, hay una preventa petrolera también. Bueno, hay que buscar alternativas no hay, con responsabilidad. Nada. El tema es que el hueco es tan grande porque la deuda con proveedores era de 3.000 millones, la deuda del fondo de pensiones también es enorme. Eso no hay. Walter Spurrier dijo, el mal menor es esto. Cierto es que vamos a perder 2.43 por barril. Peor es que no vengan los 1.400 millones. Pero en algo de ese dinero se debe enviar a la reestructuración, a prestar al aparato productivo. Nada. Nada, porque hay 3.600 millones de dólares de atraso en proveedores. Era 3.000, entonces, no sé, debe estar ya en 3.600, pero me parece que era 3.000. Ok, eso dijo Mauricio Pozo hace 2 o 3 días. Con lo cual los 2.500 se quedan cortos. Y sabe que la clave también está en transparentar las cifras, que 3.000, que 3.600, que el IES, que los atrasos de los salarios. Aquí, cosa que yo creo que también se equivocó el gobierno actual, es en decir, señores, así me dejó el presidente Correa el país, estamos acabados. Lo que hizo León Febres Cordero en algún momento en el municipio de Guayaquil, eso no lo hizo. Y es bueno que la gente entienda que la situación por la cual está pasando el país. Si el país está quebrado, bueno, está quebrado. Todos tenemos que poner el hombro. Pero mire, hay más temas. Antes de eso, es un buen planteamiento para Mauricio Pozo. Sería bueno que un mes ya en sus funciones él dé un informe de lo que usted llama transparentar las cifras. Este es el estado en que yo recibo el erario nacional para poder evaluar el estado en que lo voy a dejar. Así delate el mal manejo del ministro anterior, ¿no? Debe hacerlo. Ok. Hagamos ahí la siguiente pausa y con lo que hay más, dice el que proponer, volvemos tras esta. Nos queda allí otra cuestión. En una reciente comparecencia en Veraz, ya advertía una cosa parecida, Patricio Alarcón, cuando se hablaba con entusiasmo por parte de Santiago Cuesta, que fue su interlocutor ahí, de monetización de los activos del Estado, otra forma de privatización con sus variables. Y van a ver la objeción que entonces tuvo ya Patricio Alarcón. Desgraciadamente, el tiempo le ha dado la razón. Entonces, con eso proseguimos de seguida. Veraz es retransmitido simultáneamente por Sonorama FM, la gran señal nacional. Les decía que a propósito de algunas medidas que está recomendando el ingeniero Patricio Alarcón en este último semestre para que la economía no termine peor de lo que está, en una reciente comparecencia ya advirtió sobre un par de medidas o muchas, la venta de algunos activos del Estado o la monetización de activos del Estado, como le llamaban, sobre lo correcto del proceder, pero lo peligroso del destino de los recursos. Estaba frente a Santiago Cuesta en aquella ocasión y esas fueron sus expresiones. Y yo creo que además
sería un error de la delegación de la administración al sector privado, sería un error la concesión o la venta de ciertas empresas, en el caso de que eso se haga, si es que primero no se deja de gastar. Porque lo peor que podría pasar es que el dinero de la monetización se vaya al gasto corriente a cubrir un déficit. Ese dinero tiene que ir hacia la inversión y hacia el ahorro. Hacia la inversión porque se pueden generar fuentes de trabajo y hacia el ahorro porque hay que compensar a un dinero que se ha tomado de los recursos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Percibe una falta de agilidad en tomar ciertas decisiones. EMCO todavía tiene alrededor de 22 empresas, EMCO todavía tiene miles de empleados, TAME sigue operando a pérdida, solamente por darte ejemplos, Correos del Ecuador sigue operando a pérdida, se ofreció la delegación de la administración de CNT, hasta ahora no se ha cumplido con eso, se ofreció la delegación de la administración de SELEC, hasta ahora no se cumple con esas ofertas, entonces sí, hemos conversado, estamos de acuerdo con la visión, estamos de acuerdo con el objetivo. 10 segundos. Sin embargo, existe una falta de ejecución. Han pasado 2 años y todavía no se logra entregar el primer activo del gobierno. Gracias, señores. Y así fue. Y así sigue. Y así sigue. Fue casi premonitorio. Ok, con ese aval, con esa experiencia de que aún lo positivo no lo han hecho, si lo han hecho, como el caso de TAME, no lo han hecho bien, ¿qué más hacer? A ver, mira, los sectores estratégicos, específicamente porque ya no se ha hecho nada y se ha cerrado ya empresas durante la pandemia como TAME, Correos del Ecuador, Inmobiliario, entre otras 2 me parece. Pero más allá de eso, hay que acelerar la reestructuración, por decirte, de contratos petroleros, más contratos de participación. Mira, hay una transacción que está frenada. Se venden los activos de Repsol en el país, o la operación, por favor, de Repsol, porque los activos no son de las operadoras, el petróleo es de todos los ecuatorianos, por darte un ejemplo. Pero se vende la operación de Repsol a una empresa que hizo que crezca la producción petrolera en Colombia y todavía no se da la transacción por problemas burocráticos. Entonces, hay cómo agilitar la inversión en el petróleo, pero con decisión, pues, tomando medidas, agilitando que se den estas transacciones como la que te estoy mencionando. ¿Hay un especialista que es René Ortiz? Pero ¿era un hombre de empresa privada, además? Mira, yo creo que está complicado porque manejar Petroamazonas, la fusión, los mandos medios, creo que hay que tomar decisiones. ¿Qué es lo que falla en el gobierno, ingeniero? Parece tan obvio y tan fácil de hacer lo lógico. Si hubiese visión y decisión política, ¿por qué carajo no se hace? Porque todo se queda en el papel, en la propuesta, finalmente no se ejecuta. Porque es un gobierno sin mayoría legislativa. La falta de voluntad política. Porque es un gobierno sin recursos. La falta de ejecución, la falta de un plan de trabajo, de un cronograma de trabajo, de personas adecuadas en los puestos adecuados para tomar las decisiones, el conocimiento acerca de cómo se puede manejar de mejor manera una economía. Porque mira, estamos hablando de... ¿Es peor que el de Correa, este gobierno de Moreno? No. Correa fue el inicio del debacle o promovió el inicio del debacle de la economía. Aparte de que usted comenzó reconociendo una serie de logros. Mire, ¿por qué no es peor? Honestidad. Porque el presidente respeta las libertades, porque el presidente respeta la democracia, porque el presidente respeta la institucionalidad. Que se rodeó de un mal equipo es otra cosa. Pero eso lo valora gente como usted, empresarios como usted. A nivel popular o pueblo, sí. No. Ellos lo que cuentan es que me llegó y me llegó menos que antes, se acabó, es peor. Dentro de lo más importante que puede hacer un gobierno es promover las fuentes de trabajo, la inversión, el ahorro en un país. La libertad para emprender, la libertad económica. Y eso no lo hizo, se quedó con el mismo modelo. Ahora, ¿por qué solo les preocupa a ustedes eso? Y esa es la base de todo. No. Porque la gente, mire, tener un trabajo digno, llevar comida a su mesa. O sea, mire, los resultados económicos, es lo que mantiene la política. No, la corrupción. Si no hubieran sido corruptos, no se jalaban 35 mil millones de dólares, ¿ya? Del Estado, lo cual es una estimación del BID que se ha perdido por corrupción. Entonces, eso. ¿Y por qué los empresarios no hablan contra la corrupción? Pero total, dentro de la Cámara de Comercio representamos a la Cámara de Comercio Internacional. Tenemos una comisión anticorrupción, pero no, ni que fuéramos parte de la Fiscalía nosotros para estar haciendo denuncias. O sea, los periodistas son parte de la Fiscalía. Cada persona tiene que cumplir con su rol, pues cada institución tiene que cumplir con su rol. Usted denuncia, usted es periodista. En el caso Soborno, ¿sabes quiénes fueron los corruptores?
No sé. Empresarios. No, pero bueno. ¿Y por qué los empresarios, eso hay que prevenir. ¿Y por qué los empresarios no piden? Es cambiar la cultura. Señores, en adelante recomendamos no contraten con esas empresas que fueron corruptas. Carlos, mira, estás equivocado. Nosotros tenemos una comisión de transparencia y anticorrupción. Tenemos una mesa de educación, una mesa de normativa. He dicho los empresarios, no me refiero a la Cámara de Comercio. He dicho los empresarios. Mira, el peso de la ley tiene que caer sobre los empresarios que sobornan. Tienen que estar en la cárcel. Así de simple. Bien hecho. Así de simple. Ok, ahora sí retomemos lo que faltaba de las medidas que todavía los sectores se pueden estratégicos, tomar, sector que se pueden petrolero, tomar para no joder más la economía. Sector petrolero, dejar que se agilite la inversión que tiene que llegar al país, lo que te acabo de decir. Repsol, nuevas modalidades de contratos. Modalidades de contrato de participación. Repsol. La delegación de la administración privada. No se necesita hacer cambios de ley para delegar a buenos administradores ciertos activos del Estado. Hidroeléctricas, todo lo que se pueda. Lamentablemente, ¿tú has escuchado que se ha delegado a la administración privada algún activo del Estado? Nada, se queda en el papel. Tiene sector eléctrico, tiene sector petrolero, tratar de agilitar. Eso era tan complicado entender por qué, si frente al sector petrolero estaban dos excelentes funcionarios conocedores del tema. Hasta hace poco, Pablo Flores frente al Petroecuador, y está René Ortiz allí. Sí. Y sin embargo, la vaina no funciona. ¿Qué significa? Que los mandos medios mandan en el Estado. Yo creo que los mandos medios traban todo, el seguimiento en cuanto a las resoluciones, las decisiones que se deben tomar. Que la presidencia también apoye con órdenes directas, presiona al ministro. Correcto. Pero es un objetivo, es cronogramas, planes de trabajo, sacar adelante los proyectos, cosa que no se hace. Mira, lo que no se ha hecho también, agilitar la liquidación, concesión, venta de todas esas empresas públicas. De las 22 han liquidado 3, o han entrado en proceso de liquidación 3 o 4. Estamos a tiempo. Pero agiliten, pero por supuesto, o sea... ¿Quién quiere comprar empresas de un gobierno saliente? Bueno, hay interesados. Mira, de lo que yo sé, yo entiendo, de lo que yo sé, hay interesados en TAME, por darte un Parece ejemplo. mentira, pero es cierto. Es que mira... ¿Quién puede interesarle TAME? Mira, las crisis traen oportunidades. Y es así de simple. Eso es verdad, también tiene interesados, es cierto. Sí, pero se lo puede hacer. Ya. Pero volvemos a lo mismo. Que la joya y la corona tenga interesados es normal, CNT. Sí. Que un banco el Estado no debería tener un banco, pero eso es mira, ese no es el problema que tiene el Estado ecuatoriano. Tienen que empezar por las empresas que pierde. Mira, regalarle por el monto de sus pasivos, inclusive, ciertas empresas. Eso deberían hacer. Entregarlas por el valor de sus pasivos, si es que se puede, o liquidarlas. Pero tampoco es que son proactivos en tratar de librarse de los problemas. El gasto público, pero bueno, vamos con lo que puede atraer inversión al país, ¿no es cierto? Entonces, sectores estratégicos, pero en estos 6 empresas meses, públicas. Yo no quiero ir otra vez del discurso de sostenibilidad fiscal y del sistema monetario, que es un resumen de propuestas del Consenso Nacional. Yo te estoy diciendo lo que se puede hacer ahorita sin reformas legales. Okay. ¿Ya? Eso es lo que se puede hacer. Ya. Mira, comunicar de mejor manera por parte del Ministerio de Trabajo los acuerdos ministeriales. ¿Ya? Acuerdos para que se pueda contratar más, porque una reforma laboral ya no va a pasar, una reforma tributaria no va a pasar, Han hecho una reforma al Código Monetario. Contratos que son muy interesantes. Sí, puede servir, y lo importante dentro de la ley humanitaria, que fue mal concebida, es que se puede llegar a acuerdos con los trabajadores. ¿Pero usted cree que el problema es que la gente no sabe todavía los nuevos mecanismos? Pues eso dice comunicar mejor. Sí. Nunca los entendieron. Las empresas medianas, empresas pequeñas, nunca las entendieron. Es cierto. Pero es así, pero bueno, es algo que se puede cambiar. Mire, coordinar las restricciones de mejor manera a nivel nacional. No es posible que en Guayaquil no existan restricciones, pero en Quito tiene días impares, días pares, que sacan un salvoconducto. Entonces, coordinar de mejor manera para que se tomen políticas. Quito es una ciudad lineal, por Dios, de 60 kilómetros de largo por 5 de ancho. Guayaquil no es una ciudad lineal. ¿Y eso qué tiene que ver con la pandemia? ¿Y eso qué tiene que ver con la reactivación económica? Que ahí las restricciones en Quito tienen que ser mayores por la disponibilidad de espacio para circular, por Dios. Ahorita no hay un problema de movilidad de Quito, no hay tráfico. Ahorita hay un problema económico. Salga a cualquier semáforo de Quito y dése cuenta. Informales, mendigos, la situación es complicada. Un municipio que no va a poder sostener sus finanzas. El Estado le debe alrededor de 450 millones de dólares, 20,000 empleados públicos. Los multilaterales. Quito depende del consumo interno, de la burocracia. Quito está complicado. Okay. Pero mire, coordinar de mejor manera. Otro tema que hay que dejarlo listo para el gobierno que viene es el ajuste en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, para que en algún momento las pensiones de los trabajadores se puedan invertir en el sector productivo, pues, y generen riqueza y el trabajador se haga más rico. ¿Cómo qué, por ejemplo?
ajusten cosas como 36,000 empleados. ¿Usted le parece que el IES tiene que tener 36,000 empleados? ¿Usted le parece que Jorge Guatet puede hacer eso en 6 meses? Debería iniciar, pues. Debería iniciar. ¿Cuánta gente necesito para mantener la administración de los diferentes fondos? Que haya fondos? más relajo en las calles, ¿Qué más relajo va a haber en las calles? El gobierno, Es que, y le parezca, Carlos, a la gente ¿quién no va a estar de acuerdo en que el candidato de Arauz? ¿Quién no va a estar de acuerdo en que se maneje bien su dinero? Usted, para mantener a 36,000 personas está sacrificando a 3 millones de afiliados, menos con la pandemia, indudablemente. Qué bien dicho. Pero entonces, qué difícil de hacer entender en una coyuntura pero como la decisión. Y mire, no hay que cambiar leyes, porque fuera de eso hay que cambiar el gobierno corporativo del IES, hay que elegir de mejor manera a los directores de los hospitales. La semana pasada se acercaron 2 empresas a hacer denuncias porque les estaban cobrando comisión para hacerles los pagos en el hospital de los Ceibos de Guayaquil. Sigue. ¿Sabe qué? Una cosa es con mal manejado. Me encantaría verlo usted, funcionario público. ¿No ha pensado ser candidato a algo algún rato? A nada. ¿A concejal de Quito? No. ¿Por qué? Porque ¿qué puede hacer un concejal? Mire el problema que ponen en práctica todo lo que ahorita no ponen en práctica. Alcalde le voy a decir, en Quito tenemos que buscar. ¿Asambleísta tampoco? En Quito tenemos que buscar buenos perfiles para que puedan manejar la ciudad, y tiene que ir acompañado de un buen consejo. Ese consejo no hace nada más que oponerse a todo en este momento. ¿Impulsen la revocatoria del mandato? No, pues lo que necesita el país es estabilidad. O sea, está mal y se aguanta, si hay un mecanismo democrático para sacarlo, y se aguantan 3 años más, mire, 2 años más. Hay que respetar el mandato de los ciudadanos. Cuando va bien, sí. Pero cuando va mal, la Constitución tiene una cosa que se llama revocatoria. Va mal, cumple las causales. Lo que se debe hacer es propuestas, trabajar con el alcalde, que haga los cambios, presionar, criticar. ¿Usted trabaja con el alcalde? Yo no trabajo con el alcalde. Le he hecho muchas propuestas, eso sí. Que no haga caso es otra cosa. Usted dice, se debe trabajar con el alcalde, ¿se trabaja con el alcalde? Debería escuchar más a los gremios de la producción del alcalde, pues. Usted debería renunciar a la Cámara de Comercio para que otro presidente que se lleva mejor con el alcalde trabaje con el alcalde. No, que haga propuestas. Ok. No me interprete mal. Más con Patricia Alarcón para no interpretarlo mal. Pero además, Carlos, lo último. Un ratito, el programa lo conduzco yo, no usted. Usted conduce la cámara del programa. En esta apasionante entrevista con un dirigente gremial vehemente y sustentado, que cree en una línea... ¿Vehemente? ¿Por dónde? Sí, es vehemente. Y no se ha cansado de repetirla. Y desgraciadamente las autoridades, no solo el gobierno, no han sabido entenderla. Les decía que Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito, ha sido un permanente cruzado por sus causas, y una de las que más le ha preocupado es la carga fiscal en el Ecuador. Aquí hay quienes dicen que no se paga suficiente impuestos, que en otras partes se paga 18% del IVA, por ejemplo, y aquí solo 12%, que los niveles de evasión son descomunales. Se estima que 6,000 millones de dólares al año. Decía el otro día Napoleón Santamaría, abogado experto tributario, que sobre 40,000 millones de rentabilidad que hay en el país, tributan solamente 15,000 de impuesto de la renta, que los otros 25,000 no tributan. Entonces el problema está no en poner más impuestos, sino en cobrar a quienes se deben los que corresponden en impuesto a la renta. Bueno, ¿qué mismo es? Hace poco, el panorama que pintó Patricio Alarcón en este programa fue así. En general no tenemos mejores condiciones, porque el IVA no llega al 17%, al 19% como en otros países. No significa que aquí, y le voy a hablar, mire, el análisis tiene que ser concreto y tiene que ser bien hecho. Aquí tenemos la carga fiscal y tributaria más alta de la región. Y no lo digo yo, mire, en el Ecuador la recaudación de impuestos sobre el PIB está en alrededor del 19.9%. En Colombia es inferior, en Perú es inferior, en Paraguay es inferior. Los impuestos sobre bienes y servicios. En el Ecuador pagamos el 10,4%, en Colombia, Perú, en Paraguay se paga menos. En la contribución sobre de la seguridad social sobre el PIB es superior al resto de la región. Entonces estos son datos duros. Y mire, más allá de eso, usted me habla del IVA.
Mire la carga fiscal que tenemos, la carga fiscal y tributaria, 13º sueldo, 14º sueldo, vacaciones, aportes patronales, fondos de reserva, impuestos a la renta. Yo no digo que no se debe pagar, anticipo el impuesto a la renta, participación a los trabajadores 15%, patentes municipales, superintendencia de compañía, ISD, impuestos ambientales, contribuciones al sol, casaites, IVAs. Actividad si los explotan tanto, pobrecitos, ¿no? Mire, es que yo son tan prósperos? Yo lo que creo es que... ¿Por qué sigue multiplicándose el comercio? No, es que no se sigue multiplicando. Hay que entender las cifras. Siguen bajando las ventas. Mire, el sector manufacturero, las ventas han bajado en un 7% comparado al año pasado. ¿Ustedes no son capaces de admitir alguna vez ganemos menos? No ganemos. No, a ver. ¿Alguna vez ganemos menos? Es que mire, si usted abre un negocio es para hacer plata, sí. No es para ganar Yo menos. No digo para y que usted pierda. solo reinvierte, si el año pasado ganaron 17% y hoy ganan 12%, hacen un relajo. Eso fue antes de la pandemia. La pandemia ha cambiado el concepto económico en el mundo, no solo en el Ecuador. ¿Qué no decir de otro elemento que se unió aquí en octubre, que fue el intento de destrozar la capital y acabar con la institucionalidad? ¿Esos dos fenómenos no exigen que usted reconsidere una posición tan radical como esa? Mire, mi posición no es radical. Y usted dijo que soy vehemente, pero si ser vehemente es defender principios y mantener una sola línea, bueno, entonces soy vehemente. Ser vehemente no es malo. Ser fanático es malo. Vehemente es ser fanático. Yo no soy fanático. Vehemente yo critico lo que tengo que argumentar criticar. con pasión un tema y usted lo argumenta así. Y mire, ahora tengo más razón que nunca, porque lo que se debe hacer en este momento es incentivar al aparato productivo que puede generar fuentes de empleo sostenibles en el tiempo. La única manera de sacar el país adelante, ahora más que nunca, va a ser por medio del sector privado, por medio de exportar más, por medio de importar más, por medio de atraer inversión, por medio del desarrollo de nuestros sectores estratégicos. El gobierno lo está haciendo. Esto solo sucede. Logró desbloquear el camarón en China, ha logrado cero aranceles para la exportación de flores de los Estados Unidos, está en camino a un acuerdo comercial con los Estados Unidos. Eso está muy bien, pero eso viene encaminado desde antes y está muy bien. Ojo, si es que logró desbloquear aranceles puntuales, en buena hora, no, si pues vendemos nuestro... Lo logró. El SGP, que lo viene trabajando ¿cómo se llama desde ese hace acuerdo mucho que tiempo? ha logrado con 5 países de Europa que tienen una denominación especial de ahí? Sí, no, pero Suecia, mira, Noruega. Yo le dije desde un inicio, la política exterior del gobierno es la adecuada, pues es algo que ha hecho bien. Eso, nadie puede estar en contra de eso. Sería ilógico. Lo que yo reitero es que el Ecuador tiene la carga fiscal y tributaria más alta de la región. Pues, ¿cómo vamos a estar de acuerdo con alguien como Napoleón Santamaría, pues, que es un abogado tributarista, me parece? Lo que él quiere es cobrarle más a sus clientes, pues, y por eso quiere que se implementen impuestos al patrimonio. Pero si en este país usted paga un 15% a trabajadores, un impuesto a dividendo ahora a las empresas extranjeras, si es menos competitivo porque tiene más aranceles cuando usted está trabajando, importando, exportando, si usted tiene aquí el ISD, ¿a usted le parece que va a traer inversión un impuesto al patrimonio? Es ilógico. El señor está hablando sin sentido común. Además de eso, yo sí creo en una reforma tributaria, pero para ampliar la base. Si el problema en este país, y esto lo debería tener claro el señor Santamaría, no lo tiene, el problema de este país no es que el grande paga, el grande tiene al SRI metido dentro de su empresa, pues, pidiéndole a cada rato información. El problema de este país es que pagan menos los medianos y los pequeños. Porque la carga es alta, hay que simplificarlo, ampliar la base tributaria. Dándole facilidades, menos impuestos, más recaudación. Así de simple. Y debe haber alguna manera de que de forma optativa exista otro régimen, pues, sobre las ventas. Entonces, si yo facturo, me invento hasta $5 millones, ¿qué puedo pagar un impuesto a las ventas? Y que el SRI haga un control, eso sí, que si no se emite una factura, chao, cierran el negocio. Pero hay maneras de hacer. El acuerdo comercial con los Estados Unidos, ¿se va a concretar en este gobierno o en el próximo? Lo veo más factible en el próximo de los Estados Unidos que en este. En el próximo de este también. También, en el próximo de este también. ¿Va en la dirección correcta? Por supuesto. Los Estados Unidos es nuestro principal socio comercial. ¿No tiene miedo el comercio de que la invasión de productos que tienen una serie de ventajas? El comercio, ¿por qué va a tener miedo? Si usted quiere importar más, vender más, para el comercio es esencial que se abran tratados comerciales. ¿No les preocupa eso? ¿Que hayan industrias o actividades que se queden fuera de juego? Mire, siempre hay industriales que van a estar en contra de los acuerdos comerciales. ¿Por qué? Porque se produce a gran escala ciertos productos que acá no se pueden producir a gran escala. Correcto. Pero para eso hay menor costo, más calidad en otros casos inclusive. No, mire, pero al final quien se ve afectado es el consumidor final siempre. Si es que yo tengo la opción de comprar cualquier insumo más barato, yo debería tener el derecho de hacerlo. El proteccionismo no es bueno al final del día. Pero para las industrias que arriesgan
su patrimonio por un tema de competitividad, creo que lo primero es definir que debemos trabajar en igualdad de condiciones. Ojo, si en los Estados Unidos o en México no se paga ISD, ¿por qué tengo que pagar yo ISD? Por darle un ejemplo. Si es que existe menos carga tributaria en México, debería igualar la carga tributaria que en México. ¿Sabes lo que están diciendo? Trabajar en igualdad de condiciones, dos economías asimétricas, que no haya un nivel mínimo de protección para la industria aquí. Oiga, los Estados Unidos no subsidian a los agricultores, especialmente a los productores de trigo. Y hay subsidios que son buenos. Si los subsidios, mire, no todos los subsidios son malos, esa es una equivocación. Ya. Y para las industrias, yo sí creo que hay que protegerlas durante un tiempo. ¿Qué pasó en Colombia? ¿Han dejado de vender lácteos? No, pues usted vende cada vez más lácteos, pero ¿cómo se desgravan los aranceles? En un plazo de 13 años, de 10 años, y si ya usted ya no puede ser competitivo en ese plazo, bueno, dedíquese a otro negocio. Entendido. Ok, con sus propuestas finales, volvemos tras esta última pausa. En la apasionante conversación con el presidente de la Cámara de Comercio de Quito sobre crisis económica y semestre final de este gobierno. Parte final de esta entrevista que emitimos desde Ecuador en vivo para Canal 1, en señal abierta, Cableras, 103.7 FM, Radio Sonorama en todo el país, Noticiero 1 en Facebook Live. Y ya mismo, apenas concluyamos, el link en YouTube para que, si no lo vieron, lo vean, si lo quieren repetir también o ver un fragmento especial adicionalmente. Ok, tenemos que entrar a la parte política. ¿Cómo debe enfrentar el gremio del comercio la coyuntura política a la cual se ve abocado el Ecuador ahora? ¿Y sabe por qué le pido a usted una opinión? Porque le acaba de dar nada menos que el nuevo presidente o secretario, se llama la Conferencia Episcopal, Monseñor Cabrera, acaba de hacer un pronunciamiento abiertamente electoral y político, advirtiendo a los electores sobre los riesgos de no pensar bien, de votar correctamente, de experiencias fracasadas y de soluciones viables, así como de baratillo de ofertas. Es impresionante el pronunciamiento tan claro que ha hecho Monseñor Cabrera. Entonces usted como empresario no me va a decir, no, Carlos, mire, yo verá. Ok, ¿cuál es su posición? Ya, mi posición simple. Todo lo que yo le acabo de mencionar no se puede hacer si no se baja el gasto, porque yo estoy proponiendo bajar alrededor de 780 millones de recaudación. Ojo, si no se baja el gasto paralelamente, no pasa nada, con las propuestas que acabamos de hacer durante los próximos meses. Más allá de eso, mire, en estas elecciones nos jugamos el futuro del país. Esto es blanco y negro, es así de simple. O nos vamos hacia el rumbo de Venezuela, hacia el rumbo de Cuba, hacia el rumbo de Argentina, o realmente votamos por un cambio. Entonces tenemos que revisar las propuestas de quien respete la propiedad privada, de quien respete la libertad económica y de quien pueda reestructurar el Estado. Y tendríamos que nosotros, como dueños de empresas o representantes de los gremios, tratar de respaldar esas propuestas. Tradúzcame lo que me acaba de decir. Mire, yo soy una persona de empresa. Yo creo en la libertad de empresa y tendré que respaldar a quien me asegure la propiedad, el patrimonio familiar. ¿Quiénes representan el rumbo de Venezuela, Cuba o Argentina? Mire, está claro, gente que está de acuerdo con Maduro, el correísmo específicamente. ¿Quién es ahí, Arauz? Él tiene su manera de pensar, piensa que es lo correcto. ¿Sí o no? Sí, ya. Específicamente. ¿Yacu? No lo sé, y cuando alguien no sabe cuáles son las ideas de un candidato, no se lo puede apoyar. Ok. Y en el otro sector ideológico, Isidro Romero, Guillermo Lasso, Guillermo Celi, ¿quién? Hay que apoyar al que puede ganar, pues, Carlos. Es decir, Guillermo Lasso. Hay que revisar cuál es su propuesta, revisar las encuestas. Tengo que revisarlas de mejor manera, pero estoy más de acuerdo con él que con los otros candidatos. Ok. ¿Algo que le quede pendiente? No, creo que hemos cubierto todo. A mí agradecerle por su paciencia y por su presencia. Gracias. Y a ustedes decirle que evalúen muy detenidamente lo que acaba de decir y advertir el ingeniero Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito, que tiene un valor principal. El hecho de que estos 6 meses son aún rescatables en puntos como los que él mencionó, para no dejar
la economía en peor estado al nuevo gobierno, sobre cuál debería de ser, se acaba de pronunciar. La decisión es de ustedes. No crean en la propaganda. De ningún sector, no crean en la propaganda. Crean en la capacidad, en la experiencia, en la decencia. Yo seguiré persistiendo en esa línea tras este programa, que es el penúltimo, el último del ciclo, y la serie es la próxima semana, pero a Dios gracias, continuamos después. Hasta entonces, si ustedes no callan y vencen el miedo, para que ser valiente no salga tan caro y ser cobarde no valga la pena.